en unas elecciones que son al Parlamento Vasco, que son para el territorio de Araba, para el territorio de Vizcaya, para el territorio de Guipúzcoa. Hay quien está planteando también el fantasma de la independencia para ocultar otras cuestiones, para hacer un ejercicio de ocultismo de lo que es la responsabilidad que ha tenido en la gestión de esta crisis o que está teniendo, sea el Partido Popular o sea el Partido Socialista. Y creo que el Partido Nacionalista Vasco es un partido pragmático, un partido que tiene sus aspiraciones también desde hace 117 años, que construimos país desde la construcción de la sociedad, construimos nación cada día y que en ese sentido lo que aspiramos es con los pies en el suelo, porque somos conscientes de qué es lo que nos ha traído hasta aquí, qué es lo que todavía nos condiciona, cuál es la realidad que nos está afectando, tanto en lo jurídico-administrativo, como en lo económico, como en lo institucional, como en lo que es las consecuencias del fenómeno del terrorismo que ha condicionado la vida política. Bueno, pues conscientes de todo eso, con los pies en el suelo, sabemos que la prioridad es hoy la economía, pero que no podemos renunciar a lo que es la construcción día a día. A eso le iba yo, porque evidentemente no nos levantamos todas las mañanas pensando en la soberanía, pero sí que nos levantamos pensando en que si esto va a ser para ir a peor. No, evidentemente no. Lo he dicho antes, más autogobierno para el Partido Nacionalista Vasco es más bienestar, mayor bienestar. Esto los ciudadanos y ciudadanas lo han podido comprobar en estos 30 años. Tenemos una experiencia demostrada, que nos hemos dotado unas herramientas de autogobierno, que queremos seguir incrementando esas herramientas, que tenemos un sistema de autogobierno basado en una piedra angular, que es el concierto económico, que nos hace diferentes a los demás y que tenemos que seguir aspirando a más, porque en un mundo globalizado yo creo que cada vez ser menos dependientes, cada vez gestionarnos nosotros mismos a nosotros mismos por más competencias que tengamos, lo haremos mejor y será más beneficioso para el conjunto de la sociedad. Este es un asunto que se ha colado de lleno en la campaña precisamente tras el órdago, podemos decir, de Cataluña. ¿Un camino que podemos recorrer con ellos? ¿O que ustedes piensan que pueden recorrer con ellos? No, son realidades diferentes y fíjese que yo he estado reunido todavía antes de la campaña electoral, en esta campaña de las elecciones al Parlamento Vasco, con el presidente de la Generalitat, con Artur Mas, y hemos estado hablando de las realidades de Cataluña y de la realidad de la comunidad autónoma del País Vasco, de Euskadi, y son caminos propios que tenemos que recorrer. Sí es posible que tengamos sinergias en la próxima legislatura autonómica, porque Cataluña va a afrontar también unas elecciones el próximo mes y con un mes de diferencia tendremos el mismo tiempo de mandato en la legislatura autonómica Cataluña que la comunidad autónoma del País Vasco, y desde lo que es unas aspiraciones nacionales, pero partiendo de lo que son las realidades, cada una propia y por lo tanto realidades diferentes, caminos recorridos que hemos hecho hasta ahora diferentes y caminos que quizás tengamos que recorrer a futuro, pero desde lo que es la propia realidad. Lo ha dicho usted varias veces durante esta campaña electoral, sea, quien tenga deber de gobernar, quien tenga esa obligación, va a tener que recortar, y con la que está cayendo. Sí, y quien diga lo contrario está mintiendo, está faltando a la verdad, cuando además partimos de una legislatura autonómica en la que el gobierno vasco actual ha procedido a recortes. Ha procedido a recortes en sanidad, ha procedido a recortes en educación y está queriendo ocultar que ha procedido a recortes. Partimos de una legislatura autonómica en este ejercicio presupuestario en el que el gobierno vasco ha tenido que retocar hasta por 2 veces el propio presupuesto. Partimos de una legislatura autonómica en la que hoy, a este día de hoy, sabemos que hay una menor recaudación, que antes de ayer, en el debate público que tuvimos, el propio candidato a Lehendakari del Partido Socialista de Euskadi, y Lehendakari hoy reconoció, y él fue el que dio la cifra de 1.044 millones de euros. No fui yo a quien me han tachado de mentiroso, a quien me han tachado de alarmista, sino que fue el propio Lehendakari hoy todavía quien habló de la cifra exacta de 1.044 millones. Por lo tanto, el próximo gobierno, con una carga financiera, con una deuda multiplicada hasta por 10 durante esta legislatura, pues se va a ver obligado, gobierne quien gobierne, sea el PNV o sea quien gobierne, a proceder a recortes, pero para el PNV está clara cuáles son las líneas rojas. Eso ahí va. Todos esos millones son más o menos un 10% del gasto, de la inversión que tiene Euskadi cada año. ¿Y dónde recortar? Porque evidentemente si quitamos un 10% de todo, eso es mucho. Pues sí, es mucho, pero hemos visto también cómo otros gobiernos han procedido a recortes de un 16% de media en cada uno de los departamentos, pero espero que no sea esa la necesidad que tenga el próximo gobierno vasco, sino que efectivamente con 1.000 millones de euros menos
tenemos que recortar de un presupuesto de 10.400 millones, que es el actual, pues un 10%. ¿Dónde? Pues en los gastos propios de la Administración. ¿Dónde no? Pues como sucede en toda familia que se ve afectada por la circunstancia de unos gastos determinados y menos ingresos, tiene que priorizar. ¿Y dónde priorizan las familias? Pues manteniendo lo esencial y prescinden de lo que sea pues, superficial o superfluo. Para nosotros lo esencial son las políticas públicas, sanidad, educación, servicios sociales, pensiones. ¿Y dónde podremos prescindir, por lo tanto? Pues en aquellos gastos propios de la Administración, ajustando, adelgazando la propia Administración, analizando lo que puedan ser sociedades públicas, su funcionalidad, su finalidad, su capacidad de sostenibilidad o no, y analizando también otros gastos de la propia Administración, como sean pues, gastos de representación, protocolarios, de publicidad, propaganda. ¿Eso puede ser más despidos? No, en absoluto, no. Me niego a que en un tiempo de crisis, que además tiene que llevar aparejado la preocupación por el nivel de desempleo que existe en la sociedad vasca, me niego a que se retoquen los puestos de trabajo y que esto afecte a puestos de trabajo. No, tiene que ser que pensemos en cómo salir de esta crisis reactivando la economía con el propósito de generar empleo, al revés. Hablaba usted de esas líneas rojas, marcaba la educación, la sanidad, los servicios sociales. Educación, sanidad pública, de calidad. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, usted Sí. nos lo recuerda con ese lazo rosa. Digamos que nuestra sanidad pública ha sido un ejemplo hasta ahora de buen hacer en este y en otros campos. ¿Vamos a poder seguir así? Seguro que sí. Además, en nuestro programa electoral defendemos que se garantice los servicios públicos como sanidad, educación, seguridad ciudadana también, pero además en el caso de sanidad lo que planteamos es que recuperemos el prestigio que ha caracterizado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de sanidad, en el Departamento de Sanidad, y esto es lo que como Partido Nacionalista Vasco, y yo, si soy elegido lehendakari, pues me comprometo también en un servicio de sanidad prestigiado, de excelencia, manteniendo lo que es hasta ahora los niveles que se han alcanzado y apostando por más niveles. Seguimos hablando de cómo hacer entrar más dinero a esa caja común, a esa caja de todos. ¿Podemos calcular o se ha calculado el total del fraude fiscal que existe? ¿Por qué no se puede controlar? No, se está controlando y en este campo las diputaciones, que son las competentes, están haciendo su ejercicio. Si entre las 3 diputaciones este año o cada año cruzan 50 millones de datos. No estoy diciendo ninguna barbaridad. 50 millones de datos que cruzan las 3 diputaciones. Se ha aflorado 2.000 millones de euros de fraude fiscal. Se han presentado expedientes ante la Fiscalía. Hay que seguir profundizando y el PNV y yo como candidato al lehendakari intentaré también desde la coordinación con las diputaciones, coordinación interinstitucional, que es lo que no ha existido, también insistir en este campo que ya se está trabajando por parte de las diputaciones. Relacionado con esa fiscalidad, de lo que pagamos de impuestos, de las aportaciones que tenemos que hacer a esa caja común, ¿quién tiene que decidir el cuánto? Pues el cuánto, hay una ley de aportaciones. Hay una ley, por lo tanto, de aportaciones y los ciudadanos y ciudadanas vascas han de saber que de lo que se recauda en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el 70% va destinado al Gobierno vasco y el 30% se distribuye entre las diputaciones y los ayuntamientos. Pero digamos, ¿esa materia fiscal tiene que estar todavía basada en las diputaciones? No. Es competencia de las diputaciones, hasta ahora es competencia de Algunos las piden que llegue esas competencias que pasen al Gobierno vasco, que No, pasen al Parlamento. yo creo que el Parlamento vasco podrá discutir de nuevas competencias, pero no de las competencias existentes o de las materias y figuras impositivas existentes. Sobre las figuras impositivas existentes son las Juntas Generales las que son competentes. Lo que no entiendo es cómo ha sido posible coordinarse, siendo diputaciones que han estado gobernadas por partidos diferentes en una misma legislatura, ha sido posible coordinarse en legislaturas pasadas y cómo no sea posible en esta legislatura. Ahí habrá un fallo también por parte del que tiene que liderar la coordinación. No se han presentado por parte del Partido Socialista de Euskadi ninguna iniciativa de cambio fiscal, que sin embargo el Partido Socialista ha aprobado toda la normativa fiscal vigente en estos momentos, tanto en Araba, en Vizcaya como en Guipúzcoa, y sin embargo el Partido Socialista, el Gobierno vasco particularmente, no han presentado ninguna iniciativa de cambio fiscal en el órgano de coordinación tributaria. Y yo sí apuesto por una reforma integral
de lo que es la política fiscal, con una reflexión serena, con una reflexión en profundidad, porque hace falta estabilidad fiscal, confianza fiscal para las empresas, para las personas, para las familias, pero ha de debatirse en los ámbitos competentes, en las juntas generales. ¿Hay miedo, hay reticencias en su partido por modificar la ley de territorios históricos? ¿Es casi una ley intocable? No, en absoluto. Lo que no entendemos es este debate después de que algunos pretenden, mediante esa confusión de las duplicidades o de las supuestas duplicidades en el modelo institucional vasco, que parte de unos derechos históricos, parte de los derechos históricos de los territorios vascos, que en la Constitución española sí está recogido y que en el Estatuto de Autonomía están recogidos los derechos históricos del pueblo vasco, parte de unos derechos históricos, y esa ley de territorios históricos será mejorable, pero que no se venga por la puerta de atrás con la pretensión de, por la puerta de atrás, intentar modificar la arquitectura institucional como se ha pretendido en esta legislatura. Si el modelo institucional vigente ha sido bueno también en épocas de crisis anteriores, 80, 90, las décadas de los 80, las décadas de los 90, hemos sufrido crisis, hemos salido adelante y teníamos el mismo modelo institucional. Hemos conseguido llegar al 130% de la media europea en el PIB. Hemos podido llegar a un índice de desarrollo humano que nos asemeja con países nórdicos, con Noruega, con Austria. ¿Por qué, si lo hemos podido hacer con el mismo modelo institucional, ahora se pone en cuestión el modelo institucional? ¿Tiene usted dudas sobre cómo están las cuentas vascas? No, dudas no. ¿O por qué? ¿Tiene dudas? ¿Que tiene dudas? Sé que tiene dudas. No, dudas en cuanto a la cifra exacta de lo que pueda ser la deuda del gobierno vasco, pero fíjese que, insisto, antes le respondía, 1.044 millones de euros de agujero este mismo año y todavía a fecha de octubre sin cerrar el ejercicio de este mismo año, reconocidos por el propio Lehendakari. Lo que es obvio es que ha habido un incumplimiento del déficit en el ejercicio pasado, un incumplimiento del déficit que ha tenido que venir el ministro de Hacienda del gobierno español y el gobernador del Banco de España a decir que se ha incumplido el déficit porque el gobierno vasco no lo ha querido reconocer públicamente. Lo que es evidente es que ha habido una multiplicación de la deuda que se encontró este gobierno de 640 millones de euros hasta más de 5.400 millones y probablemente sea más de 6.000 millones al cierre de este ejercicio, es decir, se ha multiplicado hasta por 10. Lo que es evidente es que hay una carga financiera del propio gobierno vasco que es de 400 millones este año, pero de 700 millones el año 2014, de 800 millones el año 2015, que tendremos que afrontar intereses y amortizaciones, y esta es la realidad, pero necesito saber realmente cuál es el estado de las cuentas cuando se ha estado negando que había un agujero y ha venido el Lehendakari a reconocer antes de ayer que había un agujero. Mañana se cumple un año desde que ETA anunciara que ponía fin a su actividad armada. De momento estamos aquí, en este momento. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué queda por hacer en estos próximos 4 años? Queda mucho por hacer. Es cierto que vivimos un año ya desde el anuncio del cese definitivo de la acción armada, pero ETA sigue existiendo. Queda por hacer, por lo tanto, el desmantelamiento militar de la organización terrorista, el desarme. Queda por hacer la desaparición definitiva de ETA en el formato en que sea, pero como consecuencia de todo ello queda por hacer mucho trabajo en la profundización en la convivencia política de manera normalizada en la sociedad vasca. Yo pretendo que el próximo Parlamento Vasco, con la representación de todas las sensibilidades ideológicas, y así nos lo ha conferido como representación la sociedad vasca, podamos entender que el Parlamento Vasco sea un foro de diálogo sin exclusiones, el foro de diálogo donde todos nos comprometamos con el respeto a los derechos humanos de todas las personas, donde nos comprometamos con la memoria para las víctimas, el resarcimiento del sufrimiento, que entendamos que paz es paz y no es paz a cambio de no sé qué precios políticos, y que entendamos sinceramente que tiene que haber una política también penitenciaria orientada a la reinserción y, por último, insisto, diálogo abierto sin exclusiones sobre principios democráticos. Señor Urkullu, usted es candidato a Lehendakari por su partido, es también el primero de la lista por Álava de su partido. Dicen las encuestas que el parlamentario por lo menos va a salir elegido. ¿Por qué esta decisión, al igual que otros partidos, de poner al candidato al Lehendakari en la lista de Álava? No, yo soy por Vizcaya. ¿Usted es por Vizcaya? Yo soy por Pues ya puede Vizcaya. perdonarme. No, soy por Vizcaya, tranquila. No, bueno. Pero sí es verdad que hemos conocido la candidatura del Partido Socialista de Euskadi, que el Lehendakari, siendo vizcaíno, encabece la lista por Álava. Bueno, me llama la atención. Bueno, lo dejo aquí entonces. ¿Es justo este reparto, por cierto, de 25 parlamentarios por cada territorio? Bueno, es una apuesta que hizo el Partido Nacionalista Vasco hace ya más de 30 años, ante las primeras elecciones autonómicas, que fueron en el año 1980.
un planteamiento de conformación de un Parlamento confederal, a pesar de que la población sea mayor o menor, a pesar de que Vizcaya tenga más habitantes que Guipúzcoa o que Álava, a pesar de que durante todos estos 30 años ha quedado demostrado también que un voto es diferente en Álava a lo que es en Guipúzcoa o a lo que es en Vizcaya en cuanto a cuántos ciudadanos representa un escaño. Bueno, pues la apuesta del Partido Nacionalista Vasco fue la de la cohesión territorial, la de entender que los tres territorios que hoy forman parte de la comunidad autónoma pues, tuvieran un mismo nivel de desarrollo y pese a todos los adjetivos que se ponen del vizcaínismo, de agravios comparativos, creo que vamos construyendo una comunidad autónoma equilibrada. Nos ponemos ya en el 22 de octubre, ya sé que me va a decir que hay que esperar a las elecciones, que hay que esperar a que la ciudadanía se pronuncie, pero durante esta campaña le han acusado de tener ya firmado un pacto de gobierno tanto con el Partido Socialista como con EH Bildu. Con estos últimos dijo usted en el último debate que, bueno, que no era posible un acuerdo. No dije que, o no creo que dijera que no era posible un acuerdo, ¿no? Si además estoy abogando por grandes acuerdos en materia económica, en materia de pacificación, en materia de normalización en la convivencia política, en materia de estatus de autogobierno. Estoy abogando por grandes acuerdos entre nacionalistas vascos y no nacionalistas vascos. Pero si estamos hablando de una fórmula de gobierno, sí, se ha dicho que tenemos un pacto cerrado. El problema es que lo ha dicho Laura Mintegi, la candidata de Euskal Herria Bildu, que lo dijo en el debate y además dijo que ella sabía que era así. Una candidata que viene a decir que quiere hacer política de otra manera y sin embargo cae en el mismo juego de otros partidos políticos de hacer una denuncia de un supuesto pacto y además decir que ella lo sabe que es así, está mintiendo conscientemente. Y no es que esté mintiendo conscientemente sobre este particular, otros están diciendo también que tenemos un pacto cerrado con Bildu. Bueno, pues mire, el Partido Nacionalista Vasco lo que hará será, tras la noche electoral el próximo domingo, analizar los resultados y empezar a hablar, si nos corresponde ser la primera fuerza, que espero que sí, con la segunda fuerza y después con la tercera, con la cuarta y así sucesivamente. Pero insisto, grandes acuerdos son necesarios para la sociedad vasca. ¿En estos tiempos complejos nos podemos permitir no tener un gobierno fuerte? No, tendremos un gobierno fuerte. Y en el caso que a nosotros nos corresponda, y a mí como Lehendakari, si así soy elegido, en el debate de investidura en el Pleno del Parlamento Vasco, será un gobierno fuerte, aun cuando sea un gobierno monocolor, si esa es la circunstancia que se dé en ese momento. Pero un gobierno monocolor puede tener un programa. Hemos conocido un gobierno monocolor con un apoyo parlamentario por parte del Partido Popular, un pacto PSE-PP en esta legislatura que termina con una mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y que, sin embargo, no ha presentado un programa de gobierno al Parlamento Vasco. Nos queda último minuto de entrevista y nos quedan también menos de 2 horas de campaña. Podemos decir casi ya que la suerte está echada. Mañana es día de reflexión, pasado será día de elecciones. Antes de que se vaya a ese último acto político de su partido, un minuto para decirnos por qué tenemos que votar al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, yo soy consciente de que estamos en una situación difícil, una crisis que nos está afectando a todos y todas en Euskadi y en la comunidad autónoma del País Vasco, pero tengo confianza en salir adelante. Euskadi va a salir adelante, Euskadi tiene futuro, eso es lo que estoy pretendiendo decir durante esta campaña y creo que tiene mejor futuro si seguimos nuestro propio modelo, el que hemos seguido hasta ahora. Tengo confianza en Euskadi, tengo confianza en nuestro pueblo, tengo confianza en nuestro equipo, tengo confianza en nuestro proyecto y estoy seguro de que el domingo, que es un día muy importante, un domingo en el que se va a decidir, si siempre se decide, pero en este caso también de manera muy importante, el futuro de Euskadi. Hay muchas personas que pueden pensar que la mejor opción de gobierno es la que representa el PNV. Bueno, pues si es alguien que pueda pensar esto, le pido que vaya a votar. Hoy las urnas todavía están vacías. Las urnas se llenan el domingo. Y el domingo hace falta el apoyo de todos, el esfuerzo de todos para salir adelante, para sacar adelante este proyecto y para sacar adelante Euskadi. Íñigo Urkullu, candidato a Lehendakari por el Partido Nacionalista Vasco. Gabón. Gabón. Buenas noches y buena suerte. Eskerrik asko. Y a todos ustedes decirles que aquí ponemos ya punto y final a esta serie de entrevistas.